quiero contar un testimonio de un hombre de Dios, hablando de transformadores del mundo, de personas que cambian el curso de la historia, que alteran el curso el rumbo de los acontecimientos históricos. Por hablar de ello, te quiero hablar ni nada más y nada menos que del señor Rees Howell. Este hombre era fantástico porque él dejó un gran legado de intercesión. Él nació en el año 1870, sé que falleció en 1950, el Señor le dio una vida abundante y dejó un legado de intercesión tan rico, lleno de enseñanzas y lecciones. Su vida fue un modelo de inspiración. Este hombre que fundó institutos bíblicos, que fue un misionero en el África, él llevó la palabra de Dios. Era un hombre que estaba tan lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Él estaba tan lleno del Señor que por donde quiera que iba, él llevaba, era un portador de la gloria de Dios. Rees Howell es un hombre que tenía la visión sobre el ministerio de la intercesión, y él no era un hombre de oración que oraba de día, de tarde y de noche, buscaba a Dios. Él llegó a fundar orfanatos, escuelas, institutos bíblicos. El Señor lo usó poderosamente con un legado, y eso es algo a mí que me llena de gozo, de saber que este hombre fue uno de los pioneros de la oración. Necesitamos estudiar la vida de este hombre, la biografía y el legado que dejó. Qué maravilloso. Este hombre de Dios que estuvo por muchos años sirviendo al Señor en el África, y lugares donde eran muy duros, difíciles de poder ganar un alma. Todos los que habían ido anteriormente allí no habían llevado tanto fruto, habían regado con lágrimas, habían dado su vida, pero con muy poco resultado. Cuando este hombre que se llenó del Espíritu Santo en el avivamiento de Gales, no sé si ustedes se acuerdan, por los años 1900 hubo un gran avivamiento en Gales, y el Señor lo tocó poderosamente. Este hombre de Dios se llenó del Espíritu Santo, y es así que llevó el conocimiento del nombre de Jesús a las naciones africanas. Lo que es interesante es que él viajó por muchos países, y por donde quiera que fue, no fue que un lugar era más difícil que el otro. El hombre estaba tan lleno del Señor que era un portador de la gloria de Dios. Todo gracias a su vida activa de oración. Un hombre ungido por el Espíritu Santo. Y yo te quiero contar un testimonio poderosísimo, mis hermanos. Ustedes ya, los que estudiaron historia, deben haber recordado sobre que en la Guerra Mundial hubo un episodio dramático en Dunkirk, creo que era una de las playas en Francia. Sucedió algo que le llaman el milagro de Dunkirk. Yo necesito contarte, porque esto la historia nunca te lo va a contar. Te voy a contar este testimonio porque es algo poderosísimo. A mí me impactó muchísimo. Una de las cosas por lo que este hombre se caracterizaba, que después de muchos años que él comenzó a orar por su ministerio, por las vidas, por las personas, llegó un momento ya cuando él ya se hizo ya un anciano, cuando ya estaba avanzado en su edad, él comenzó a orar por las naciones de la tierra. Y justo durante el tiempo donde más el Señor lo usó poderosamente a este hombre de Dios, durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre, muchas personas no saben, pero se desgastó su vida en su habitación, clamando de día y de noche para que el Señor detuviera el sistema anticristo de los nazis, el sistema nazista, el Hitler. El Señor le reveló antes de que comenzara la guerra que uno de los instrumentos de Satanás sería Hitler. Escucha bien qué tremendo, te estoy contando algunas de las cosas que leí en el libro. El Señor se lo mostró previamente. Él predijo que ese hombre iba a dar mucho trabajo, así como las naciones comunistas, Rusia. Él predijo muchas cosas. El Señor lo usó como un profeta de Dios para advertir de lo que se venía. Y el Señor le mostró que el sistema nazista iría a ser derrotado, que Hitler iba a ser completamente derrotado y humillado mucho antes de que la guerra suceda. Bueno,
Hermanos, lo que les voy a contar es impresionante. Pasó el tiempo, esa predicción parecía ser todo lo contrario, que no se iba a cumplir, porque el ejército, las tropas alemanas comenzaron a avanzar, invadir todas las naciones a su alrededor. Hitler invadió Polonia, Holanda, Bélgica, y ya se estaba entrando en Francia, ya la guerra estaba declarada, estaba comenzando a anexar todos los países. Era una cosa tremenda todo lo que estaba sucediendo, y todo el mundo estaba con miedo de lo que podía llegar a pasar. Pero lo que les quiero contar fue de una situación al que los historiadores, el mundo entero, le llaman el milagro de Dunkerque. No sé si lo estoy pronunciando bien. Dunkerque era una playa, si no estoy equivocado, en Francia. Y en el año 1940 todos los aliados estaban intentando salvar a Francia y a los otros países que estaban siendo invadidos por los nazistas, ¿no? Entonces, en mayo de 1940, Hitler envía todos los tanques, divisiones motorizadas, sus tropas, a través de los bosques de las Ardenas, cuya defensa los aliados habían descuidado por considerarlos impenetrables para cualquier tipo de vehículo militar. Eso fue un desastre, porque las divisiones alemanas penetraron en Holanda y Bélgica de una forma tan fácil, que todas las naciones a su alrededor estaban a merced de las tropas alemanas. Así que la guerra relámpago, que le llamaron los historiadores, ¿no?, los agarró desprevenidos a todos los ejércitos aliados. 2 semanas después del ataque alemán, escuchen bien lo que pasó, Holanda se rindió, las tropas francesas, inglesas, belgas, estaban tan desbordadas y tan aturdidas por lo que había pasado, que el general británico prácticamente se estaba ya casi rindiendo. Entonces, los franceses se sintieron traicionados. Te cuento esto porque esto es poderoso, hermano. Los libros de historia no te lo van a contar a ti. Nunca lo vas a ver. Y hasta el día de hoy es un misterio lo que pasó literalmente aquel día. El 23 de mayo, escucha bien, de 1940, lo que el mundo temía ocurrió fatalmente, porque había unos 400,000 soldados aliados. La mayoría de ellos eran ingleses, pero también había franceses, belgas. Habían quedado rodeados por las fuerzas alemanas en torno a la ciudad portuaria de Dunkerque. Lo único que los podía salvar, miren, les estoy leyendo aquí lo que dice la historia, solo un milagro los podía salvar. Y el milagro ocurrió. Al mediodía del viernes 24 de mayo, los tanques alemanes recibieron la orden de detener el avance hasta nueva orden. Todos los más avanzados estaban a solo 25 kilómetros de la costa. ¿Qué fue lo que sucedió ese día? Nunca nadie pudo entender que una batalla que prácticamente estaba tan fácil para los alemanes, tan fácil. ¿Qué fue lo que detuvo a Hitler y a todos los oficiales del ejército nazi? ¿Qué fue lo que les detuvo? ¿Cuál fue esa decisión rara, tan extraña, de no invadir Dunkerque? Porque, como les dije, el ejército británico, el ejército de los aliados, estaban tan vulnerables, no sabían para dónde irse, estaban acorralados. Estaban totalmente, la guerra estaba ganada, así decían los jefes del Estado Mayor del ejército alemán. Lo único que tenían que hacer era terminar, ejecutar, matarlos a todos. Amados, esto es algo tremendo. ¿Qué fue lo que movió al Führer a detener sus tanques cuando el enemigo estaba acorralado en las playas? Yo les voy a decir algo, mis hermanos, este es un misterio que jamás va a ser, el mundo va a entender. Los historiadores no van a poder comprenderlo porque no hay explicación. La guerra ya estaba prácticamente, la batalla por esa región del mundo estaba totalmente dominada por el ejército alemán. Era totalmente previsible que eran ellos quienes iban a ganar. De repente algo los hizo volver atrás, los hizo retroceder y no atacaron a esos soldados que estaban acorralados.
¿Saben lo que hizo Churchill? Mandó unas embarcaciones, pequeños barquitos, todo para poder rescatar a todos, porque estaban muy cerca de la costa de Inglaterra. Estaban apenas a 40 kilómetros. Y los tanques alemanes y toda la artillería y las tropas alemanas estaban a 25 kilómetros. Churchill mandó todo tipo de barcos y embarcaciones pequeñas para rescatar. Se fueron prácticamente el 90% de las tropas y el Señor guardó la vida de esos soldados aliados. Bueno, te voy a contar qué pasó. En el Instituto Bíblico, donde estaban el señor Rees Howell, este hombre de Dios, este pastor misionero, que era un verdadero intercesor, ellos estaban clamando día y noche por las vidas del ejército británico y los aliados, pidiendo literalmente que el Señor hiciese que el ejército alemán, en una fuerza de Dios, los ángeles de Dios intervinieran a favor de esas vidas. Ya se había derramado mucha sangre en todo ese tiempo. Dios escuchó las oraciones del intercesor Rees Howell. Dios lo usó durante toda la guerra mundial. Nunca el mundo va a saber lo que fue capaz de hacer una oración intercesora. No solamente él, sino de todo su equipo, de los alumnos, el equipo con que él trabajaba. Él era un profesor y era reciente. La escuela bíblica hacía unos años que se había abierto, inaugurado. Mis amados, esto fue algo poderosísimo. Yo te voy a leer te quiero leer aquí el diario de este hombre de Dios, lo que él dijo durante ese momento, porque en el libro tú vas a encontrar más detalles de esta historia impresionante. Qué tremendo lo que Dios hizo. El 27 de mayo en su diario dijo: hay intercesión y fe para que el Señor pueda hacer una gran obra. Nuestro pueblo verá a Dios respondiendo sus oraciones y tendrá mucho gozo por ello. Todo lo que podemos hacer hoy es creer. Las noticias entre las dos reuniones fueron horribles. El infierno está sobre la tierra. El día siguiente el señor Howell estuvo solo de nuevo con Dios. Amados, qué tremendo. En las reuniones se oró para que Dios interviniera en Dunkerque y para que salvaran a sus hombres. Estoy leyendo aquí el diario del señor, del misionero Rees Howell. Qué poderoso. Dice, en las reuniones se oró para que Dios interviniera en la ciudad de Dunkerque, para que salvara a nuestros hombres, y al descender el Espíritu sobre ellos, estando en oración y súplica, lo que uno oró al final expresaba la seguridad dada a todos. Yo estoy seguro de que algo ha sucedido. Para resumirlo, para no hacerlo más largo, mira, amados, dice: desde el punto de vista del mundo no había esperanza de victoria, pero Dios me había dicho que así sería. Yo no podía venir esta noche y pedirle que interviniera, porque ya hemos dicho que Él lo va a hacer. Si Él está en el campo de batalla, va a cambiar las malas noticias respecto a nuestros soldados por una muy buena noticia. Oh, que Dios nos levante esta noche. No vamos a tener miedo ni pánico pensando que los nazis van a ganar. Alemania debe ser liberada, así como Inglaterra y Francia. Puede ser que pasemos por sufrimientos mayores, pero no voy a dudar del resultado final. Declaramos en los términos más claros: el enemigo no invadirá a la Inglaterra cristiana. Amados, el milagro sucedió ese día. En Dunkerque, una fuerza misteriosa, algo inexplicable, llevó al ejército alemán a retroceder, y 400,000 vidas fueron salvadas esa noche. Hay una película reciente dirigida por Christopher Nolan, yo te la recomiendo, se llama Dunkerque. Ahí esta es una historia verídica, sucedió. Lógico que en la película no se habla sobre los intercesores que estaban detrás de todo ese episodio, orando para que Dios protegiera a esos jóvenes, a esos soldados. Nunca el mundo va a saber ni va a reconocer jamás lo que Dios hizo en aquel tiempo por el ejército británico. Rees Howell fue un intercesor de verdad que Dios usó poderosamente en aquel tiempo para cambiar el curso de la historia. Lo que Dios ha hecho por otros, mis hermanos, Él lo puede hacer por nosotros hoy. Lo puede hacer por ti y por mí. Así que nunca se olvide, nunca
nunca desvalorice ni minimice el poder de la oración y de la intercesión. Amén. Dios nos quiere usar como intercesores en la brecha en este tiempo.